Hola, hola, bienvenidos, una buena noche. En algunas oportunidades no pude hacer deporte porque me duele la cuarta lumbar, acá. Y bueno, uno tiene que pararse cuando le duele la cintura, la famosa lumbalgia y demás. Entonces, cuando se hace la placa radiográfica o quizá una tomografía, le dicen habitualmente, hay una hernia. Entonces, ¿te operás? No te operás. ¿Te operás? No te operás. No, no te operes, no te toques la columna, ¿viste? Te dicen lo primero que no te toques la columna. Era cuando te duele, vos no sabés qué hacer. Porque si tomás ese medicamento que te rompe el estómago, llamado diclor, ¿se entiende, no lo que quiero decir? Bueno, el otro día me contaron que hay ahora algo nuevo, relativamente nuevo desde hace unos años, que tiene que ver con un gas llamado ozono, que es la ozonoterapia, ideal para solucionar los problemas de lumbalgia o de problemas cervicales en otros casos. No se vaya, después de los títulos charlamos con el doctor Aníbal Garanjat, creo que así se dice el apellido, para charlar de tema, para que usted conozca un poquito más cuál puede ser la solución a sus dolores de cintura, entre otras cosas. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, gracias ¿cómo está por usted? venir. Muchas gracias a usted. En primer lugar, ¿dije así más o menos es la cosa? Así es, exactamente así. ¿Por qué mis problemas lumbares, que los tengo, que dice la placa leve protrusión, puede ser? Así es. Que es un aplastamiento, ¿no? Sí, la protrusión es cuando el disco rebalsa el borde de las vértebras que está encima del disco y debajo del disco. Ahí protruye, se sale de su lugar anatómico normal. ¿Y ahí es donde hace la hernia? Claro, ahí es donde hace la hernia. Ajá. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque a veces no entiendo por qué eso no lo trata un traumatólogo y lo trata un neurocirujano como usted. Oh, qué linda pregunta. Si vamos a la historia de la medicina, el primer médico en operar un paciente con hernia de disco en la Argentina fue un neurocirujano, el doctor Juan Carlos Christensen. Eso es historia de la medicina argentina, y no me equivoco. 22 años trabajé con el doctor Ahora, cuando a mí me Christensen. duele la cintura, ¿lo voy a ver a usted o voy a ver a un traumatólogo? No, con quien sepa de columna. Puede ser tanto un traumatólogo como un neurocirujano. O sea, el tema de la columna lo abarcan fundamentalmente dos especialidades, tanto los traumatólogos como los neurocirujanos. Por especialidad están capacitados para atender los problemas de columna. Hay que tener en cuenta que el dolor lo provoca la presión sobre un nervio, que eso es de ustedes. Eso es nuestro, sí. ¿Digo sí, bien? Sí. Ajá. Eso también es una creencia que ya se sabe que no es tan así, que no es absolutamente así. Usted se ríe, pero... No, explíquemelo. Bueno, ¿O usted cree que esta nota iba a ser fácil? No, y me gustan los desafíos, me gustan. Para que la gente entienda, esta es un poco la idea, ¿no? Así es. Mire, lo que nos enseñaban a nosotros cuando yo me recibí allá por los años 70... ¿En Córdoba? En Córdoba. Ajá. Y durante muchos años lo que nos transmitía el doctor Christensen, lo que uno leía en los libros y en los trabajos, acuérdese que en esa época no existía internet, ¿sí? Era que el disco se salía de su lugar y apretaba a la raíz nerviosa que estaba al ladito del disco. Y lo aceptábamos como un paradigma. Era el carburador de la época, no había ninguna discusión. Con los años se sabe, y se ha estudiado y está absolutamente demostrado, que si bien este mecanismo compresivo todavía existe, lo que se sabe es que la hernia de disco se acompaña de un fenómeno inflamatorio muy importante. Esta inflamación es la que enferma a la raíz, entonces la raíz inflamada por la enfermedad del disco es la que provoca el dolor y provoca todo el déficit radicular nervioso que trae aparejado la hernia de disco. ¿Eso puede ser por un mal movimiento, por un golpe o por estrés? Esas dos cosas y muchas otras cosas más. ¿Por ejemplo? O sea, pasamos del carburador a la bomba inyectora. Sí. ¿Sí? La inflamación crónica de la columna, a ver, le voy a contar algo para que lo sepan los oyentes también. ¿A qué edad envejece el ser humano? ¿Cuándo decimos el ser humano? Y se está poniendo viejo este pobre hombre. 70. Bueno, digamos... Se estiró un poquito, ¿no? A mí me falta poco. Se estiró un poquito, ¿no? Se estiró un poquito. Se estiró Digo, mucho. la posibilidad de vida se estiró. Así se estiró. Digamos 70. Bueno, digamos 70 años, para hacerlo sencillo.
¿a qué edad empieza a envejecer el disco intervertebral del ser humano? Y eso contéstemelo usted, que es Claro, médico. sí, porque no lo va a adivinar nunca. No, en serio. A los 13 años. ¡Epa! Pero si recién empezamos. Entonces, las personas, digamos, una persona cuando llega a los 50 años es joven, ¿sí? Y es joven. Pero realmente tiene joven. 40 de desgaste ya. Pero claro, pero ya lleva 37 años de desgaste del disco. Claro. ¿Eh? Entonces, y eso no es un fenómeno estadístico, es un fenómeno biológico absolutamente demostrado. Entonces, así se sabe también que la inflamación es el principal causante de la enfermedad de la hernia de disco y del dolor de la hernia de disco aguda y de la hernia de disco crónica. Y gracias a Dios y a la naturaleza tenemos un agente de la naturaleza, que es un gas llamado ozono, que tiene un efecto terapéutico modulador sobre el sistema inmunológico que hace que desaparezca la inflamación. Con lo cual desaparece. Que es lo que provoca el dolor. Claro. Y si no tenemos que Desaparece el caer... dolor. La droga, yo digo, a ver si no quiero cometer ningún error con ningún laboratorio, pero la droga es diclofenac, Hay una droga que es diclofenac, sí. digo, que es la que genera problemas estomacales y dolores de panza cuando uno la toma con mucha... Ahí está. Sí, durante mucho tiempo. O sea, los analgésicos son drogas útiles y son drogas buenas. Gracias a Dios que tenemos analgésicos. Es peor el dolor. Claro. Lo que pasa es que todos los medicamentos analgésicos, cuando los tenemos que utilizar en forma durante tiempo muy prolongado, generan otros problemas. Contraindicaciones. Claro, son los efectos colaterales de las drogas. Que cualquier medicamento. Estamos charlando con Aníbal Grangeat, médico neurocirujano. Antes de hablar de cómo se coloca el gas ozono, que para lo que lo invité, quiero que me diga otra cosa. No es lo mismo el coxis que entre cuarta y quinta, que las dorsales, que las cervicales. Me suena como que hay sectores de la columna vertebral que son proclives a lesión. ¿Digo ¿Sabes bien? cuáles? Los que cargan más peso y los que tienen mayor movilidad. La Es cintura. lógico. Claro. ¿Y el cuello? La cintura y el cuello. Exactamente. El cuello tiene mucha movilidad, la cintura tiene menos movilidad, pero carga con más peso. Entonces, Levanta una bolsa, por ejemplo. así es. Entonces, O levanta un niño. claro. Lo Un levanta- niño, una mamá que levanta al bebé de la cuna, un papá que levanta al bebé de la Se cuna. pueden quedar torcidos. Y muchas veces, tosiendo. Un estornudo, un inicio de tos, ¿Pero por qué? Porque Una hernia de desacomodó. terminó de desacomodar algo que ya está enfermo. No lo vemos todos los días, pero en muchos años que yo llevo haciendo estas cosas, he visto inicios de dolores lumbares intensísimos y de hernia de disco aguda por toser, por estornudar, por reírse, Epa. ¿sí? Por levantar un niño de la cuna. Sí. Vamos a hablar del ozono. El ozono es un gas, es un elemento químico Sí. que está comprobadísimo a nivel nacional e internacional que es un gran desinflamatorio, un antiinflamatorio. Sí. ¿Digo bien? Sí, las dos cosas. ¿Cómo está se bien. aplica? ¿Cómo se aplica? Como es un gas, ese gas lo tenemos que guardar en un recipiente, una jeringa, Ajá. ¿sí? Y buscamos la aguja más finita, la más chiquita Ay, posible. me duele, doctor. No. Me duele. Y me duele. Pero es que no tenemos mucha Es otra como la forma de peridural. Cuando me pusieron No. una peridural me dolió. ¿Sabe qué? Sí, pero ¿sabe qué agujas usamos nosotros? La aguja de insulina que usan los diabéticos se llama aguja mosquito. Es una aguja muy, muy finita y muy cortita. El largo de la aguja es el ancho de este dedo. O sea que apenas pasamos la piel. Y el ahí gas ponemos el ingresa, eso es local. Es local. Ajá, se Eso coloca es entre local. la cuarta y quinta, por ejemplo. Entre la cuarta y quinta, entre la quinta y la primera sacra, en la zona donde está el disco O las enfermo. cervicales. O en las cervicales. Ahora, antes que esto, el doctor Grangeat en el instituto, que se llama el instituto, IAOT, IAOT. Instituto Argentino de Ozonoterapia. bien, ya hizo estudios, o sea, ya sabe a dónde va a ir. Obvio, y mucho antes que existiera el IAOT, yo ya tenía 32 años de neurocirujano. Me he pasado mi vida profesional estudiando la columna. Ajá, pero Y ¿cómo la- lo siguen? ¿Lo siguen a través de computadoras, de radiología? Bueno, cuando nosotros tenemos que punzar el disco, tenemos que llevar una agujita dentro del disco, eso lo hacemos a través de rayos. Eso se puede hacer por un equipo de rayos o se puede hacer con un tomógrafo. ¿sí? Claro. Nosotros preferimos hacerlo en rayos por una sencilla razón. Usamos rayos porque lo llevamos al paciente a quirófano. Entonces, al paciente lo sometemos a un procedimiento en un lugar aséptico. Claro.
En una sala de tomografía, que se puede hacer perfectamente bien, se puede visualizar el disco intervertebral perfectamente bien con un tomógrafo, pero la sala de tomografía es limpia, nunca aséptica. Claro. Entonces yo como cirujano tengo la obligación de ofrecerle al paciente la máxima seguridad. Claro. Y la seguridad o la tranquilidad que me ofrece un quirófano no me lo ofrece una sala de tomografía. Obviamente. Es nada más que una elección personal. Pero se Antes puede de hacer una- colocar la agujita del ozono, antes, ¿eso se anestesia? ¿Es necesario? Sí, lo hacemos con anestesia. Ese paciente duerme, un sueño plácido. Es una sedación profunda. Es como cuando hacemos- se hace un estudio de colonoscopía, por Eso, ejemplo. cuando hacemos un endoscopio. Son 20 minutos Sí, aproximadamente. son 20 minutos, 15 minutos. Es una siesta para el paciente. Es una siesta. ¿La solución, digamos, la pérdida del dolor es rápida o hasta que el ozono ingresa en el organismo del paciente? Muchas veces es inmediata, no siempre. ¿Sabe con qué tiene que ver eso? Los dolores muy intensos, de corto tiempo de evolución, también se van mucho más rápido. Y los dolores, aunque no sean tan intensos, pacientes que me dicen... Hace tiempo que me duele. Sí, 20 años, ¡Apa! 40 años que me duele. Ujú. Cuando yo le pregunto a los pacientes, ¿cuánto hace que a usted le duele la columna, señor? ¿Cuánto hace, vieja, que me está doliendo la columna? No, desde que me puse la faja. Claro, ¿Te ¿me acordás? la Vos faja? estabas en el servicio militar, ¿te acordás? No. Ah, en el servicio militar. Y tienen 70 años. Claro, ¿Cuánto hace que le duele la columna a ese señor? Claro. Bueno, usted le hace ozonoterapia, en un mes y medio o 2 meses, el 80-85% de esos pacientes se queda sin dolor. Dijo 85%. ¿Y el 15% restante por qué puede fallar, doctor Grangeat? Bueno, en medicina no hay ningún tratamiento que dé 100% de seguridad. En los pacientes... Pero le ha sucedido en su larga carrera. ¿Cómo? Le ha sucedido en su carrera que en alguien no funcionó. Sí, me ha sucedido. Yo le digo... Le voy ¿Y a supo hablar- por qué? Sí. Yo le voy a hablar de las estadísticas nuestras, ¿sí? Pacientes de 70, 75 años hacia arriba, que tienen una artrosis muy pronunciada, que tienen escoliosis, que tienen descalcificación, llamada osteoporosis, ¿sí? Osteopenia, y con severos acortamientos y malas posturas, esos pacientes son pocos, son muy pocos, pero hay un 15%, un 12% de pacientes que mejoran, pero la ozonoterapia no alcanza para sacarles totalmente el dolor. ¿sí? Claro. Ahora, si esos pacientes acompañamos el tratamiento de ozonoterapia con rehabilitación, con una buena rehabilitación kinésica, ese porcentaje sube a un 90% de pacientes que le da muy buen resultado. ¿En qué otras dolencias se puede aplicar o dar resultado la ozonoterapia? Bueno, en toda la patología articular, rodilla, tobillo, cadera, hombro, Ajá. da muy buen resultado. ¿sí? En la deportología, por ejemplo. En la deportología es extraordinaria los resultados de la ozonoterapia. En un esguince, en un desgarro, en una distensión, en los síndromes de fatiga muscular. La ozonoterapia lo que hace es que tiene 2 grandes virtudes. Acorta el periodo de tratamiento o el periodo de recuperación, ¿sí? O sea, los tratamientos son mucho más cortos, y asegura una mejor calidad final en la rehabilitación. Con lo cual, por ejemplo, el problema del desgarro, por tomar un problema concreto. 21 días. Claro, 21 días, diciendo muy corto, diciendo muy... Sí, en para un chicos jugador de jóvenes, fútbol. Claro, que son Sí, chicos en jóvenes. mí un súper- desgarro son 60, 70 días. Ahí está. Bueno, Y con hielo no alcanza. no alcanza. No alcanza. Vamos a decir 21 días. En última instancia, si usted lo deja quieto a ese chico de 21, 22, 23 años, se cura solo. Pero bueno, de lo que se trata es de curarlo, que quede una lesión que se repare con poca cicatrización, con poca fibrosis. Lo ideal sería 0 fibrosis y en el menor tiempo posible. Claro. Bueno, si usted al tratamiento que lo hacen muy bien los médicos deportólogos, los kinesiólogos, yo conozco, digamos, al médico que es el médico titular de la AFA, los kinesiólogos que trabajan con la Selección Nacional Argentina, o sea, son gente que sabe muchísimo. Pero si ellos eso le agregan ozonoterapia, van a obtener mejores resultados en más corto tiempo. Y yo lo he hablado con ellos, ¿Y qué le dicen? Y de a poquito, es un cambio de paradigma. Es un Claro. cambio de paradigma, y los cambios de paradigma no se hacen rápidamente. Cuesta, ¿no es cierto? Cuestan un poco, nos cuestan a todos. O nos sea, cuestan a todos. aquellos que dicen que la ozonoterapia te hace sentir más joven, no es así. Un poco sí. A ver, sí. ¿por qué? La ozonoterapia da una sensación de bienestar por un efecto neuroendocrino. Realmente es así. Y así como el láser es un dador de energía física, la ozonoterapia es un dador de energía química.
porque interviene en muchos metabolismos, mejora muchos metabolismos y es un dador de energía química. Y eso no lo digo yo, eso está absolutamente demostrado. Comprobado. A nivel mundial, ¿ya la ozonoterapia está impuesta? Mire, prácticamente no hay país en Europa o en América que no tenga una Asociación Nacional de Ozonoterapia. ¿Y en la Argentina? Sí, tenemos la Asociación Médica Argentina de Oxígeno Ozonoterapia, la AMAO. Sí, sí, lo tenemos. O sea, se aplica. Se aplica. ¿Tiene sí. alguna contraindicación? ¿La ozonoterapia? Bueno, hay un déficit congénito de una enzima, ¿sí? Que cuando nosotros no tenemos esa enzima, no podemos metabolizar bien los efectos de la ozonoterapia. Eso usted lo prevé antes. Eso se lo preguntamos siempre al paciente. ¿Y sabe cómo lo sabe el paciente? Es una enfermedad que se llama fabismo. O sea, la persona... Fabismo. Claro. No la escuché en mi vida. Bueno, por eso. Son las personas que no pueden digerir bien las habas. Las habas. ¿Pero cuándo come haba, doctor Gracias? Nosotros comemos nunca poco. como haba yo. Bueno, por eso. Y son ricas, ¿eh? Son muy ricas. Bueno, es poco frecuente esa patología, pero existe. Con preguntarle eso al paciente... ¿Usted come habas? Y sí. ¿Las puede digerir? Las puede no digerir. le puedo aplicar entonces. La mayoría de la gente dice, ¿qué, doctor? ¿Qué? ¿Las habas? Sí, sí. Las conozco, son los porotos grandes, ¿no es cierto? Que están en una que son vaina. riquísimos. Muy ricas, con un Claro. poquito de aceite de oliva y sal. Claro, bueno, Espectaculares. pero toda la gente que vive alrededor del Mediterráneo es muy común ese alimento, ¿sí? Ajá. Bueno, con nosotros es poco común, pero en los italianos o los españoles anteriores a nuestra generación era un alimento muy frecuente en ellos. Claro, Sí. claro. Pregunto, a veces uno ve programas, ¿no es cierto?, de ciencias y tecnología que tienen que ver con la salud. No, le sacan el suero, digo, la sangre, ¿no es cierto?, y se procesa y se vuelve. ¿Me puede ayudar un poquito con este tema? Bueno, sí. Una de las maneras de administrar la ozonoterapia, porque lo que hablamos es las distintas maneras de administrar el ozono, ¿sí? Que eso existe con todos los medicamentos que utilizamos en la medicina. O sea, yo a usted le puedo dar un antibiótico en un comprimido, en una cápsula, en un jarabe, en un inyectable En un intramuscular, subcutáneo, en un aerosol, o sea, Claro. eso se llama, es la misma droga, pero tiene distintas vías de administración. La ozonoterapia también se puede dar a través de la sangre, que se llama autohemotransfusión ozonizada. O sea, Qué difícil el término. sí, autohemotransfusión. O sea, le vamos a transfundir su propia sangre, la de uno, Sí. la auto, ¿sí? Sí, ¿Cómo hacemos? Sacamos sangre a una bolsa de sangre, sí. las que se usan en todos los bancos de sangre de la República Como si Argentina. fuera una transfusión. Exactamente. Es que es una transfusión, pero es una autotransfusión, una transfusión de la sangre de uno mismo. ¿Y qué hace con esa sangre? Lo sacamos a una bolsita de sangre. Le ponemos ozono a esa bolsita, a la bolsita, no al paciente, ¿sí? Entonces, cuando está en la bolsa de sangre, la batimos un poquito, la movemos, entonces la ozonoterapia y el oxígeno reaccionan inmediatamente con la sangre y los glóbulos rojos. Claro. Y esa sangre ozonizada se la devolvemos al paciente por la misma vena que se la sacamos. Ajá. Eso sí, así se administra por sangre. Y- Pero nunca pinchamos con una vena con una jeringa con gas y la ponemos directamente. Correcto. Eso no lo hacemos jamás. Eso no se hace, No, eso no se no, hace. no. ¿Te ha dado satisfacciones la ozonoterapia desde el punto de vista médico? Inmensas. Inmensas. Es una de las razones por las que estoy acá. Sí, sí, vamos a ser sinceros, una amiga mía, la verdad que estaba a la miseria, Muy no mal. daba pie con bola. Yo creo que antes de llegar a este tratamiento del doctor Grangiat ha pasado por todo. Yo digo, porque yo creo que la gente trata de ayudar. No, hace quiropraxia. Sí, por No, supuesto. yo tengo un japonés amigo. No, yo tengo un chino que te camina por la espalda. No, yo tengo una digitopunturista. Yo con esto no quiero decir que la digitopuntura no sirva, no quiero decir que la acupuntura no sirva, pero cuando uno llega a esta instancia, que es la única instancia que le quitó el dolor, hay riesgo también en el paciente, ¿no es cierto? Que ignorantemente o por desesperación acepta tratamientos que no son dables de solución, ¿no? Los tratamientos habituales que maneja el público, la doña Rosa de Neustadt, Sí, sí. de Bernardo Neustadt, no son malos, pero no sirven, no son tratamientos para una hernia de disco. O sea, muchas veces hasta el médico le dice al paciente, bueno, haga natación. ¿Usted cree que el ser humano aprendió a nadar para tratarse la hernia de disco? ¿Por qué aprendió a nadar el ser humano? A ver. Porque vieron que uno se cayó al agua y se ahogó, se Claro. murió. Entonces, había que aprender a nadar porque si patalea te porque caía te al agua... hundís. Claro. ¿Por qué otra cosa? Un día se dieron cuenta que en el agua había unos animalitos que se podían comer.
Entonces era útil tirarse al agua y sacar algún pescadito y comerlo. Sí, pero no por la hernia. Exacto. Porque tenían hambre, claro. O alguna vez lo corría un predador y se salvaron del predador tirándose al agua. Claro, Pero el ser humano no aprendió a nadar para tratarse la Claro, hernia de disco. O sea, claro. la natación no es un tratamiento para la hernia de disco. Está claro. Que sirve en algún momento como colita rutera para quitarse la ansiedad, porque la verdad que esa persona que está con una hernia de disco no puede tener una gran actividad física. Entra al agua y en el agua se puede mover un poquito y eso lo tolera mejor que ir a correr. Está bárbaro. Pero no hay tratamiento para la hernia de disco. Claro. Ahora, no es malo, no digamos que es malo, pero Ahora, esa tripita, está bien dicho así, que es la hernia de disco, ¿con la ozonoterapia se reabsorbe o sigue estando allí sin dolor ni inflamación? es un cartílago. Es un cartílago. Es un cartílago. ¿Sí? La tripita es blanda, esto es un cartílago. Sonoterapia en ese aspecto es un recurso terapéutico sumamente noble. La hernia de disco tiene 3 componentes, ¿sí? Primero el desgarro del anillo fibroso, que es digamos, el tejido externo del disco. El núcleo pulposo se exterioriza a través del desgarro del anillo fibroso. Los 2 tejidos que tiene el disco son el núcleo pulposo central y un anillo fibroso periférico, que es como un cinturón que lo retiene, ¿sí? Ahora, cuando se rompe ese cinturón, el núcleo pulposo sale de los bordes de ese cinturón y ahí es donde se genera la inflamación y todo ese gran problema. ¿Qué logra la ozonoterapia? La ozonoterapia es un modulador del sistema inmunológico, o sea, es un regulador, vamos a decirlo de una manera sencilla, regula el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico regula toda la inflamación, ¿sí? Prácticamente todas las enfermedades del ser humano tienen un componente inflamatorio. Bueno, ¿qué hace el ozono? El ozono regula el sistema inmunológico y el sistema inmunológico reabsorbe el núcleo pulposo herniado, cicatriza el anillo fibroso que estaba roto y con eso termina la inflamación y el dolor. O sea, resuelve los 3 componentes principales de la hernia de disco sin necesidad de cirugía, con una inyección. ¿Me ayuda a levantarme? Me duele la cintura. Bueno, gracias por venir. Lo invito a comer la mejor carne de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con la ozonoterapia, en la estancia. Esto es Coronel Díaz y Libertador. Tómese un cafecito en Tabac. Y aquí tengo también Petit Colón frente a tribunales. Muchísimas El doctor Aníbal Grangeat, matrícula 4355, director médico del Instituto Argentino de Ozonoterapia, digo bien. Gracias por venir. Muchas gracias. Seguramente a los muchachos del Videógrafo habrán puesto su página o cómo enterarse, pero a través de hoy día de internet lo ubican rápidamente. Usted tiene una página, digo bien. Ponen doctor Grangeat y me encuentran. Grangeat, sí. ¿Así se pronuncia? Se escribe Grangeat. Grangeat. Sí. ¿Es Grangeat qué? ¿Francés? Es francés. Ah, muy bien, Sí. muy bien. Bueno, gracias por venir. Esperemos que esto que ustedes colaboran con tanta fuerza para que quiten el dolor se haga. En cervicales también se puede herniar uno, ¿no? Totalmente, sí, se puede herniar y la ozonoterapia es tan útil en el cervical como en el lumbar. ¿Cambia? Es más difícil. No, es lo lumbar mismo, exactamente lo mismo. No. ¿Y el coxis también? El coxis La también. cola, concretamente, el huesito dulce. El huesito dulce, ¿Sí? sí. Esos son las últimas Esos son vértebras, ¿no? dolores difíciles de tratar. ¿Por qué? Y porque son dolores que no responden a los tratamientos habituales, a los simples analgésicos no responden. Pero sí a la ozonoterapia. Sí, a la ozonoterapia sí. Aníbal, gracias. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana. Gracias. Buenas noches.
Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Para hacer bien mi trabajo, mi rostro tiene que adaptarse a diferentes tipos de colores y pelucas. Pero cuando se trata de mi cabello, yo elijo 317. Para verte cada día más linda, colores perfectos, con más brillo, con más intensidad, 317. Libera tu belleza interior. Otero Hombres. Elegancia, estilo, distinción. Otero Hombres. Para gente como vos. Avenida Rivadavia 2304, Capital. Termas Marinas. Un paraíso para sentir el relax de las aguas termales y zambullirse en grandes atracciones. Un lugar donde la diversión es una aventura y la naturaleza ofrece todo su sabor. Vení a disfrutar una experiencia distinta junto al mar. Termas Marinas. Toda la diversión, toda la familia.